Buenas amigos y amigas de Vmix, hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos de Vmix. Por cuestiones de trabajo pues hemos estado un poquillo ahí eh, distantes, ¿verdad? Y no hemos podido hacer tutoriales, pero bueno, aquí traemos un tutorial nuevo y es más que un tutorial, también es parte de un regalo. Aquí les traigo un scoreboard para béisbol totalmente editable y les voy a enseñar algunas funciones que traen algunas plantillas que a veces las personas no saben cómo activar esas funciones. Entonces, bueno, sin más, nos vamos a ir al Vmix. Y bueno, yo por lo general siempre tengo de costumbre una entrada de color de inicio. Vamos a añadir un video que lo vamos a usar. Aquí lo tenemos. Este va a ser nuestro video. Y ahora vamos a añadir el scoreboard. Este scoreboard va a ser un archivo que ustedes van a poder descargar, los voy a dejar ahí en la descripción y simplemente nada más hacen igual acá, título XAML, le dan navegar y lo busquen. Yo lo tengo acá en el escritorio, ¿verdad? Y acá está, le voy a abrir y acá sí hay que hacer un par de configuraciones sencillas, que sería todos estos que están acá, que tienen como un ojito, hay que apagarlos. Un segundo y les voy a mostrar para que los vean acá. Ahí los ven como se van apagando. Eso sería. Ok, vamos a activarlo un momento nada más para buscar la posición donde va a quedar. Perdón, acá. Podría quedar por acá. Bueno, ya eso es cuestión de criterio. Ustedes lo ajustan arriba, abajo, izquierda, derecha, como ustedes gusten, ¿verdad? Quitarlo. Perdón que estamos aquí. Vamos a... ok, aquí estaría nuestro scoreboard. Ok. Acá, bueno, hay dos formas de configurar este scoreboard. Una es usando el propio Vmix, ¿verdad? Y usando el teclado. O la otra sería con una plantilla, ya sea con UTC o Panel Builder. Les soy sincero, traté de hacerla con UTC y se me dificultó un poco porque hay una función que no trae el UTC. Entonces es como uno de los contras de los que a veces la gente habla, de que si un software es mejor que el otro. Entonces hay una plantilla que yo hice. Bueno, en este caso, digamos, por lo menos los voy a mostrar un poco acá. Es una plantilla sencilla. Si alguno quiere esta plantilla para este scoreboard, tiene un costo de $5. Si alguien la quiere, la plantilla en Panel Builder tiene un costo de $5. Eso se comunican conmigo. Abajo están los contactos, cómo se pueden comunicar conmigo, pero les voy a enseñar a utilizarla en el propio Vmix. Ok, para que esta plantilla pues nos funcione, ¿verdad? Ustedes vieron que habían unas opciones que estaban deshabilitadas. y no lo hacemos, pues tenemos que estar haciéndole, digamos, si una persona va a la base 1, entonces tenemos que habilitarlo acá, tenemos que tener esto abierto para estar haciendo los cambios. Que si el score también pues es un poco difícil manejarlo acá, pero tendría que hacerse así a menos de que use una plantilla, pero vamos a tratar de configurarlo un poco. Ok, para activar estas, que ya sean, digamos, como en que es la base 1, base 2, base 3,
la baja o la alta de la entrada, ¿verdad? Entonces simplemente nos vamos a configuración y nos vamos a ir a accesos directos. En accesos directos le vamos a añadir, perdón, y acá yo voy a utilizar el numpad de mi teclado. Mira aquí a esta opción que es title, y acá donde dice visible, acá a la hora de apretar yo el número 1 del teclado alfanumérico, la imagen se me va a hacer visible. Yo tengo que seleccionar acá cuál es de dónde la estoy jalando, que es el Scoreboard GT, y acá selecciono base 1, damos OK y OK. Entonces ahora cuando yo aprieto el número 1, pueden ver que se activa y se desactiva la entrada. Entonces para hacer las siguientes vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a configuración, accesos directos, y para no tener que hacer toda la función vamos a activar le vamos a dar clonar 2 veces, vamos a agarrar la siguiente, doble clic o editar, le vamos a dar el siguiente que sea el 2 y aquí le vamos a dar base 2. Entonces todo lo demás está igual, damos OK y ahora vamos a hacerlo con esta, pero aquí vamos a utilizar el número 3 del teclado alfanumérico y acá estaría, y le vamos a dar OK. Y ahora podríamos ver que al apretar el 1, 2, 3 se me desactiva. Ahora lo de la entrada, igual de la entrada, la baja o la alta, igual nos vamos a configuración y vamos a hacer lo mismo, pero aquí podríamos utilizar pues un poquillo diferente los accesos, pero sería igual. Vamos a añadir, le vamos a poner aquí por default la A que viene ahí, le vamos a decir que en el title set image visible del scoreboard, y vamos a buscar la alta, le vamos a dar OK y ahora le vamos a añadir otra y vamos a buscar la baja, la B, hacemos lo mismo. OK, entonces aquí podemos ver que se presiona la A, se enciende la de la alta o la baja. Esta sería una de las opciones para poder utilizar este scoreboard. Y sí, nada más para que lo vean cómo funciona con el panel. Entonces yo aquí lo desactivo, lo activo, la entrada igual, entrada base 1, base 2, base 2, perdón, base 1, base 2 y base 3, y tengo un reset por aquello que hubiera un out o algo y se elimina. Acá tengo también para el score, pues cuando hay una carrera de casa, una carrera en visita, acá ya esto está configurado que esté en la baja o la alta, entonces ve que me activa y me desactiva una entrada o la otra. Después los outs, pueden ver ahí, igual los puedo eliminar. Bolas, igual podemos ahí aumentar. Los strike, podemos hacerle un reset a estas. Y en otro sí podemos tener acá todos activos, la alta, bueno, 2 outs, 2 bolas, 2 strike y ponchan a alguien, como dicen, ¿verdad? Entonces aquí hay un master reset que setea todo y lo deja en 0, exceptuando
los marcadores. Entonces, como pueden ver, le doy reset y queda todo limpio para que otra vez vuelva a empezar. Esto sería prácticamente un poco con respecto al panel builder para este scoreboard. Y si ya ustedes quieren cambiar esto acá, entonces bueno, tienen que darle acá, que si bolas, entonces tienen que darle acá, pueden poner 1 y eso va cambiando. Otra cosa que tienen que hacer es que igual tienen que ir cambiando acá, o como lo habíamos hecho, que ya estaba asignado a los shortcuts, ¿verdad? Vamos a cargarlo acá. Los shortcuts, o perdón, a los accesos directos, que sería igual. Entonces igual hay muchas configuraciones que podrían hacer. Entonces vamos a ver, tal vez en los activadores me ocurre una. Perdón, no es en los activadores, disculpe. Era acá mismo. Tal vez tener una opción que me pueda hacer un reset, pero sí está, es como un poquito más complicado tener que manejarlo desde acá, por el hecho de que hay que hacerlo todo, pues como dicen, manual. Entonces igual en habría que ponerle alguna configuración que entonces cuando uno apriete una tecla se vaya sumando. Entonces esta es como la parte que es un poco más complicadilla, ¿verdad? Pero sí les recomiendo, y si lo quieren, pues acá está, es totalmente gratis. Y si lo quieren ya con el panel builder, ¿verdad? Que es ahí pues sencillo. A veces la gente me dice, pero es que esto es súper sencillo, son un poquito de botones. Pues bueno, nada más voy a enseñarles un poquito para que vean que no es tan sencillo. Si ven eso es toda una configuración que hay que hacerle. Hay que buscarle un poco la lógica a esta configuración para que pueda funcionar. Entonces también no es tan sencillo como solamente poner un botón, ¿verdad? Pero como les digo, ahí está, totalmente gratuito. Y ya les enseñé cómo asignarlo con los shortcuts, ¿verdad? Y si alguien ya lo quiere con el panel builder, entonces igual dentro del archivo va el panel builder, la plantilla del panel builder, y va también la plantilla del GT. Aquí está la plantilla. Perdón, esta la plantilla. Aquí está la plantilla del GT. Entonces igual todo esto tiene una configuración. Entonces hay que sacar un ratico para hacerla, pero aquí está totalmente gratis. Bueno, sin más por el momento, espero que les sirva. No se olviden compartir, suscribirse al canal para que tengan más opción ahí a cuando subo algún tutorial con recursos, les llegue ahí de primera mano. Y nada más, si como siempre les he dicho, ¿verdad? Compartan para que el conocimiento que es gratis llegue a todas las personas.